y avanzamos en este curso de narración de noticias para radio y televisión. En el módulo 1 nosotros estamos viendo la noticia, también la estructura de la noticia, redacción básica noticiosa y géneros noticiosos. Ya revisamos el módulo 1, lección 1, la noticia, qué es la noticia, características de la noticia y partes de la noticia. Ahora vamos con esta segunda lección en la que vamos a abordar la redacción básica de noticias, pero comenzaremos por la noticia en la radio. Vamos a explicar qué es la radio, y la radio es un medio de comunicación social audiovisual, en este caso es audio, que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas, pero que también el mecanismo que utiliza es un micrófono como este, que permite cambiar las ondas de la voz mecánicas por electromagnéticas. Gracias a este instrumento, nosotros podemos a través de la radio transmitir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y también transmitir esas noticias que tanto queremos hacer a través de este medio de audio, pero que está dentro de los medios audiovisuales como es la radio. Entonces, lo más importante es conocer que para nosotros hacer esa transmisión a través de la radio debemos utilizar el mejor sonido que se nos proporcionó desde que nacimos, y ese sonido es nuestra voz. Nuestra voz, que tiene unas características fundamentales y que por supuesto vamos a abordar antes de hablar de lo que es la redacción para la radio. Nuestra voz es esa carga dramática que debemos dar al momento de hacer nuestra transmisión, bien sea de ideas, pensamientos, informaciones que tengamos ya redactadas o en alguna entrevista para la radio. También es importante conocer la palabra, que es otra característica fundamental al momento de nosotros estar en una radio, y es que con nuestra palabra nosotros ponemos esa imagen que las personas no pueden ver a través de este medio de comunicación social. Y ese sonido, que es un contexto físico, el contexto físico de lo que estamos transmitiendo, así como la música que transmite ese sentimiento. Así que pues la radio permite todo esto. Y en la radio también nosotros debemos hacer énfasis, seguir trabajando con nuestra voz para proyectar en la radio. Más adelante vamos a hablar de la modulación, pero sí quiero hablarles de algunas características de nuestra voz, que es la herramienta más importante que vamos a utilizar en la radiodifusión. Nuestra voz tiene características bastante peculiares y es parecido quizá a un instrumento musical que nosotros podamos ejecutar. Así que entre las tres características fundamentales de nuestra voz tenemos el timbre, que podemos decir que el timbre es el cuerpo de nuestra voz y que diferencia una voz de otra, así como diferenciamos nosotros un violín de una viola, de un violonchelo, de un bajo o de una guitarra. Así, por supuesto, también a través del timbre podemos identificar quién nos está hablando, porque es el cuerpo propio de esa voz. También en la segunda característica tenemos la altura, y la altura es la extensión de nuestra voz, desde los sonidos más graves hasta los más agudos. Así es que podemos identificar nosotros cuál es la altura de la voz. Pero como una tercera característica y no menos importante, tenemos la intensidad. Así como la mirada dice mucho y dice cosas, la voz también se independiza y dice también muchas cosas y tiene su propia característica y su propia identidad. Una voz puede ser temblorosa, llorosa, melodiosa, chillona, como decimos, y también, por supuesto, ser ruidosa o apagada. Eso nosotros lo podemos entender a través de la intensidad que le pongamos a nuestra voz. Así que lo más importante es reconocer que el mejor recurso que tenemos para la radio y para trabajar en el medio radiofónico es nuestra voz. Entender también las características de nuestra voz, según como les dije, y los momentos cómo podemos utilizarla. Además, vamos a hablar de la radio y de las bondades de la radio como un medio de comunicación. Y es necesario que conozcamos que la misma tiene un lenguaje radiofónico. Ese lenguaje radiofónico que nosotros hacemos uso a través de nuestra voz es la noticia en la radio. La noticia
es uno de los géneros y forma parte del lenguaje radiofónico, y por eso pues nosotros lo vamos a abordar acá. ¿Cómo debe ser esa noticia en la radio? Pues sencillamente debe ser inmediata, como estuvimos también hablando y concretando en la primera lección, cuando dijimos las características de las noticias para la radio y la televisión. Inmediata, porque sencillamente la radio es un medio de comunicación social inmediato y que viaja de una forma rápida, en la que todas las personas, no sabemos cuál va a ser ese público, van a estar atentos y escuchando toda nuestra información. La noticia en la radio debe ser inmediata y además tenemos varios géneros informativos en esa radio que podemos trabajar. Lo primero es el reportaje. Así que el reportaje es un género periodístico que podemos nosotros transmitir a través de una radioemisora. Es bastante interesante y que nos permite hacer seguimiento a una noticia o una información o a un hecho de una forma más formal. Eso es en primer lugar. El segundo género que tenemos, que podemos trabajar en la radio, es la entrevista. La entrevista es un género bastante conocido en el que no solo podemos hacer entrevista a un personaje o una personalidad que sea reconocida en la comunidad o que sea reconocida en el ámbito internacional, nacional y local, sino también podemos entrevistar a esas personas que son protagonistas de esas comunidades y que por supuesto tienen mucha información que aportar al resto de las personas que lo están escuchando. Y también pues otro género periodístico que se puede abordar en la radio es la mesa redonda. Sería a manera de panel en el que varios especialistas pueden también visualizar y analizar un tema muy importante para todas las comunidades. Otro de los aspectos importantes en la radiodifusión que nosotros debemos tomar en cuenta es utilizar el verbo presente. Cuando nosotros estamos hablando de una información o estamos narrando una noticia para la radio, debemos utilizar el verbo presente. Obviar un poco, decir en días pasados, la semana pasada, hace 3 días, el pasado mes. Es preferible cambiar eso por una palabra muy básica como recientemente se realizó o recientemente se llevó a cabo una actividad, o hace aproximadamente unos minutos estuvo con nosotros esta figura un personaje importante en nuestra emisora. Eso hay que tomarlo en cuenta permanentemente, hay que tenerlo en cuenta porque la radio pues necesita de esa inmediatez y por supuesto el verbo presente es fundamental. Otra de las frases que podemos decir en la actualidad. Otra frase muy común y que para nosotros es importantísimo hablar de la actualidad en estos momentos. Más adelante nosotros vamos a estar en las siguientes lecciones hablando un tema que me parece fabuloso y que es parte fundamental y parte vital de este curso de narración de noticias para radio y televisión y está relacionado con la utilización de nuestra voz, que es un sonido maravilloso, y la modulación. La modulación, que es eso que significa pronunciar bien las palabras y hacerlo en la velocidad que corresponde. Es importante para todos ustedes que puedan además regular y visualizar los ejercicios que están posteriores a esta lección que les dejo acá. Una vez que ustedes revisen esos ejercicios van a ir avanzando y vamos a ir asumiendo el resto de las lecciones. Les recuerdo, en este momento, lección número 2, estuvimos haciendo un repaso de la noticia para la radio, revisamos lo que es la importancia del mejor sonido que nosotros podemos tener y que contamos con ese recurso que es nuestra voz, y ese recurso es el que utilizamos por lo general en los medios audiovisuales, específicamente en la radio. También en esta lección aprendimos algo fundamental, y es que para nosotros narrar noticias en la radio debemos hacerlo de una forma de inmediatez, es decir, que sea actual.
cuando ustedes vayan a escribir una información noticiosa para la radio, esa información noticiosa debe tener total actualidad, debe ser novedosa y además que esa es una de las características fundamentales que también lo vimos en la primera lección cuando hablamos de las características de la noticia. Así que pues espero que con esta lección sigamos avanzando y nos vemos en la siguiente lección.